levanta a la mañana y tiene unos frentes abiertos, que es, por un lado tiene los clientes, por el otro lado tiene los proveedores, por el otro lado tiene la mano de obra, el empleo, por otro lado tiene el sector financiero, y el último y el más tremendo, porque es nuestro socio bobo, el Estado, que todo lo regula, todo lo puede, todo lo quiere hacer. Normalmente uno lucha con uno o dos de estos factores, normalmente a la vez. Esta pandemia lo que hizo es que cuando nos levantemos a la mañana luchamos con los 5 a la vez. Porque tienen problemas nuestros clientes, porque han perdido ventas, porque han estado cerrados, porque han estado desfinanciados, porque realmente su actividad, a pesar de que el interior está volviendo a tener algún tipo de normalidad, sabemos que el gran consumidor es Cava y es el AMBA, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una pata que está faltando en el consumo nacional, el cual complica a nuestros clientes del sector industrial, ni qué hablar de la parte financiera, de los saldos, de las cuentas que han pasado, cheques rebotados, rotura de la cadena de pagos. Todo eso lo estamos sufriendo y lo estamos tratando de recomponer. También tenemos problemas con los proveedores. ¿Por qué? Porque hay todavía fábricas, fundamentalmente la gran cantidad que hay en la provincia de Buenos Aires, que es la más fuerte industrialmente, que todavía muchas de ellas están cerradas o están trabajando una mínima expresión. Y están también teniendo problemas con los mismos problemas de nuestros clientes, problemas financieros, rotura de la cadena de pagos. También tiene el problema de la obtención de su materia prima, porque sabemos la restricción en comercio exterior que hoy por hoy hay, de pagar, de recibir, problemas con las cargas. Por lo tanto, el proveedor también está complicado y uno tiene que estar continuamente negociando cómo entrega, por qué, cómo, también el cambio de condiciones de pago. Ahí González, Eduardo me va a dar la razón en cuanto hay algunos que toman el dólar oficial, otros que toman el dólar más o menos, y defienden su mercadería y defienden su stock, porque no hay, y lo que antes te lo daban financiado, ahora te lo dan cortito, que lo pagues ahí nomás, lo cual también complica el panorama. También el empleo. Hoy por hoy tenemos muchísimas empresas que tienen más de la mitad de su personal sin poder trabajar, porque los protocolos para poder tener actividades no son sensibles. ¿Qué pasa? Evidentemente, Sí. Esas posibilidades Sí. te le hacen... Bueno. Perdón. Esas posibilidades se han reducido mucho, hay mucho personal suspendido, hay mucho conflicto con eso, y el cual la ayuda del gobierno por ahí llega, por ahí no llega, y las empresas están muy complicadas. También el sector financiero, realmente la perla negra de esta pandemia. Sabemos que tenemos un sector financiero muy atrasado, no preparado para asistir al sector productivo, pero con una ley de entidades financieras que la implantó Martínez de Oa allá por el 1977, realmente nunca su negocio fue atender a las actividades financieras, a las actividades productivas. Y hoy por hoy, lógicamente, ante esta pandemia, al no estar preparado para eso, es muy difícil que puedan llegar a una sociedad que tampoco está bancarizada, porque realmente uno, si le puede escapar al sector financiero, realmente lo hace, porque es tanta el tramiterío que hay que hacer para tener una cuenta al día, que el que la puede evitar, la evita, pero ahora que necesitábamos estar bancarizados, había mucha gente que no lo estaba. Y por último, el Estado. Un Estado que todos sabemos que está preparado para succionar recursos, sobre todo del sector productivo. Está muy preparado para aspirar todo lo que nosotros tenemos, el control que hace, sobre todo del comercio legal, del que está bien anotado, que cuando en esta pandemia tuvo que retrotraer y empezar a volcar dinero a estos sectores, solamente estaba preparado para volcar recursos a los sectores que siempre lo hacen, los jubilados, las asignaciones universales por hijo, todo ese tipo de ayuda, que eso sí está aceitado,
porque lo han traído los gobiernos de 40 años hacia acá. Por lo tanto, cuando tuvieron que asistir a un sector productivo, el sector financiero no lo acompañó, porque no está preparado para hacerlo, y el sector del Estado tampoco lo está, porque no lo quiere, porque no tiene los canales, porque nunca lo hizo, y esperemos que, bueno, que ahora estas crisis nos enseñen a trabajar en el futuro. Hay una frase que si no es por remanida no deja de ser vigente, que toda crisis genera una oportunidad. El tema es si la podemos aprovechar a esta oportunidad, y sobre todo si la puede aprovechar nuestro Estado y nuestros dirigentes y nuestros empresarios y nuestro sector productivo. ¿Cómo estamos hoy? Generalmente hay tres etapas que uno está en una industria, que es la de sobrevivir, la de estabilizarse y la del crecimiento. Evidentemente hoy por hoy estamos sobreviviendo, el sálvese quien pueda, el llegar el día a día, el pagar lo que podemos, el pagar el sueldo como podemos, el pagar los impuestos como podemos, el pagar, el reanudar las actividades, el de conseguir materia prima, el de tratar de funcionar con la gente que el protocolo nos dice que hay que funcionar. Esperemos que esta situación se salga lo más pronto posible y podamos ir al plan de estabilización, que es cuando uno puede equilibrar los ingresos con los gastos, donde se puede financiar más normalmente, cuando tengamos un Estado que se ordene y no vaya y contravaya y largue una medida hoy y mañana otra medida y pasado otra, como está pasando hoy con el comercio exterior, como pasa con las moratorias, como pasa con gran cantidad de resoluciones que toma el Estado, que realmente algunas son bizarras, porque realmente las larga sin ningún tipo de consentimiento, y uno le dice, se toman decisiones de escritorio que terminan condicionando muchísimo a la actividad privada y a la productiva y a la industrial, que es lo que a mí me toca. Uno hoy por hoy piensa que el pasar este tipo de pandemia nos va a hacer reflexionar al sector gremial empresario, que realmente tenemos que hacer un mea culpa, porque por ahí, y mis colegas de la gremial empresaria saben que así es, por ahí el individualismo, el lobby personal, el que militar en una gremial empresaria es una pérdida de tiempo, el que trabajar por valores o por ética, como bien decías Alberto, es algo pasado de moda, es la rosca, es la necesidad de el que no llora no mama. Evidentemente han condicionado la gremial empresaria y sobre todo la actividad privada ante un Estado que si no hacemos eso no funciona. Porque tenemos esa mecánica de la necesidad de ir logrando continuamente este tipo de logros en base a la presión, al llorar, y ahí nos transformamos en que el industrial es el tipo que siempre llora, o los del campo son los que siempre lloran, o estos del comercio siempre lloran. Y realmente lo que tenemos es un sector productivo que necesita un montón de medidas para salir adelante, como una reforma impositiva. Yo conté la última vez 169 impuestos, creo que ahora ya estamos por los 171 por ahí, porque ya hay nuevos, y un Estado que se acomoda a primero el gasto y después ve cómo obtener los recursos, en base a presión al sector productivo. ¿Dónde están mis colegas? El campo, el comercio, la construcción y la industria. Esta situación no se puede mantener en el tiempo, siempre vamos a caer en este tipo de restricciones, y esta pandemia ha hecho agravar absolutamente todos estos problemas que lo venimos trayendo de hace muchísimo tiempo. Necesitamos, como le decía, para enfrentar esta nueva etapa de la salida, un Estado menos presente,
pero más activo, con políticas activas, un sector financiero enfocado al sector productivo. Necesitamos más consumo, necesitamos más empleo privado, necesitamos más ayuda para el movimiento normal de una economía que es la que queremos todos para nuestra querida Argentina. Necesitamos un campo activo para que consiga estas divisas que nos hacen falta, pero una industria que transforme y pueda conseguir divisas multiplicadas por 5, por 10 o por 50. Necesitamos un comercio que no venda lucecitas de colores de China, sino que tenga productos argentinos a buen costo y no que no seamos competitivos porque tenemos un Estado que se nos lleva el 55 o el 60% en impuestos. Por lo tanto, ojalá este día a día, este sobrevivir cuerpo a cuerpo, esta necesidad que tenemos hoy en la pandemia de llegar vivo, de no cerrar, de mantener el empleo, se transforme en una oportunidad de salida a este país que evidentemente, si sigue este statu quo, vamos a seguir teniendo problemas, y hoy va a ser la pandemia, y mañana va a ser la inundación, y pasado va a ser la sequía, y así vamos a ir continuamente de pena en pena. Pidiendo una reforma tributaria, pidiendo un sistema financiero que nos atienda, teniendo un Estado más eficiente, menos pesado, con menos carga tributaria, teniendo un mejor consumo, como bien decías vos, hoy, si bien que las retribuciones no sean todas igualitarias, la gente tiene que tener buena retribución para que consuma nuestros productos. Pudiendo exportar, hoy por hoy tenemos la paradoja de un país que grava sus exportaciones, lo cual es bastante ridículo. Obteniendo maximizando los recursos en actividades productivas que puedan multiplicar las divisas que hoy por hoy tenemos, es la salida a nuestro país. Ya se viene hoy por hoy la industria 4.0, tenemos muchísimas adelantos que en Argentina siempre, como decía al principio, pasamos de ser un país desarrollado con productos de punta, con tecnología de punta, a tener un país subdesarrollado que malversa absolutamente toda esta iniciativa. La gremial empresaria tenemos mucho trabajo, los dirigentes, para seguir predicando con el ejemplo. Lo tenemos a Juan ahí, que donde puede habla y habla y habla. A veces te hacen caso, Juan, a veces no, pero no tenemos que cansarnos. Podemos parecer soñadores, parece que podemos parecer utópicos, pero realmente lo que menos nos podemos dar el lujo a nuestros dirigentes es bajar los brazos y seguir peleando por lo que creemos que nos merecemos y que nos merecemos como sociedad y como país. Por mi lado, nada más, y muchas gracias por la oportunidad de poder hablar. Muchas gracias, Alejandro. Muy claro, creo que muy claro lo que dijiste. Y bueno, en orden, no tengo presente el flyer. Creo que seguía Martín Salemi en el flyer. Segundo. Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes y noches. Bueno, mi nombre es Martín Salemi, soy contador público. Soy la segunda generación de un comercio de la ciudad de Santa Fe que se dedica a la venta de repuestos y al servicio de artefactos del hogar. Hace más de 50 años. Soy presidente del Centro Comercial de Santa Fe, además de ser secretario de la Mutual del Centro Comercial. Bueno, en principio... Sí, se escucha algo. En principio agradecer a Río Paraná por la convocatoria. Alejandro, te agradezco el recibimiento que me diste, un amigo también. Con Juan no tengo la posibilidad de conocerme, tampoco a Eduardo, pero lo saludo también. Y gracias a Alberto también por la convocatoria. El comercio de la ciudad de Santa Fe, que es lo que yo conozco más en profundidad, viene de 26 ventas. A marzo de este año llevábamos ya una historia de 26 meses de no poder levantar las ventas. Había empezado los primeros días de marzo, los primeros 10, 12, 15 días, había empezado a verse una recuperación gracias a la inyección de dinero del gobierno nacional. Bueno, y pasó lo que pasó. Se cortó la posibilidad de trabajar, y para un comercio no poder tener las puertas abiertas, sobre todo en la ciudad de Santa Fe,
nos generó una situación de crisis muy profunda en la ciudad, que está relevada por datos. Hacia el 25%, tuvimos un 25% más de comercios cerrados desde marzo a mayo. Y, perdón, se escucha de fondo. Bien. Le decía que eso nos generó una crisis muy profunda, pero no solamente al comercio chico, o sea, esta crisis cruzó a todo tipo de comercio, aquel grande, al mediano y al pequeño, no elige, porque todos teníamos que tener las puertas cerradas, no podíamos comercializar, y con el problema también en la ciudad de Santa Fe, los comerciantes, solamente un 25% de los comerciantes tenían algún canal online para comercializar sus productos. Por lo tanto, Martín, esto... Sí. Perdón, Martín, le quiero pedir a las personas que apaguen los micrófonos. Si hay alguien que está hablando, no lo... Rafa, no sé quién es Rafa. Ahí Ahí está. Dale. Bien. No, les decía que la crisis del parate se vio agravada porque un 25% de los comerciantes de la ciudad no tenían un canal online para comercializar sus productos. O sea, solamente el 25% lo tenían, el 75% no. Entonces eso dio a las claras de que la ciudad no estaba preparada para estar cerrada. Los comerciantes lamentablemente no tenían espalda, porque al estar casi 26 meses con caídas permanentes en las ventas, todos se habían comido su capital y estaban en una situación complicada. Como decía Alejandro, la gremial empresaria nos pegó fuerte a todos, en casi todo el país. Hubo críticas hacia todas las instituciones, porque cuando uno lo primero que hace es tratar de buscar algún culpable. Y lamentablemente, bueno, aquellos que estamos dentro de las instituciones sufrimos esas críticas que por ahí uno trata de llevar al gobernante de turno, las preocupaciones y la inquietud, y tratar de solucionar los problemas, y hay veces que se puede y hay veces que lamentablemente no. Con las nuevas aperturas, el comercio empezó de a poco a abrirse, a tratar de ordenarse. Tuvimos un incremento muy grande en la comercialización online. Tuvimos un incremento grande, pasamos casi al 55% de los comerciantes de la ciudad que hoy están utilizando el canal online, y en crecimiento. Aquel que empieza a utilizar Sí. Les decía que aquel comercio que descubre el canal online empieza a ver que hay una posibilidad de estabilización dentro de lo que es el comercio alternativo. Yo digo que el comercio online no va a reemplazar al comercio tradicional, eso es una realidad, lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, pero sí va a ser un complemento casi perfecto a la hora de poder ofrecer y de llegar en forma personalizada a cada uno de nuestros clientes. Yo creo que hoy en Santa Fe hay un convencimiento muy fuerte de los comerciantes de encarar este tipo de herramientas, y perdiéndole el miedo a que el comercio online va a dejar mano de obra ociosa dentro de lo que es el comercio. Yo creo que la reconversión de nuestros empleados, que van a quedar quizás cuando uno tenía 3 o 4 personas en mostrador, esas 3 o 4 personas se van a reconvertir en la parte logística, que es lo que el comercio va a tener que entender. Es tan importante ofrecer un producto a la sociedad como que llegue en tiempo y forma, porque nosotros queremos hoy, todos aquellos que utilizan teléfonos, smartphones, para poder comercializar y comprar, uno quiere comprar hoy y recibir mañana o pasado. Entonces es tan importante la comercialización como la entrega en tiempo y forma. Nosotros desde el centro comercial estamos empezando, ya hace un año que venimos trabajando en el comercio online, y estamos empezando a
acelerar esta transformación, a tratar de que los comerciantes cada vez más utilicen estos canales, porque lamentablemente el mundo está muy convulsionado y este tipo de crisis van a ser cada vez más recurrentes. La última fue la de la gripe A, que nos cerró un poco menos de tiempo que esto, y lamentablemente tenemos que estar preparados para trabajar desde nuestros domicilios o mediante online para poder aminorar los costos que tiene una crisis de estas características. La transición hoy en el comercio se está dando, hoy el comerciante está un poco más tranquilo porque tiene abiertas sus puertas, encontró otra beta, el comerciante, que es el horario corrido dentro de la ciudad. La ciudad de Santa Fe eternamente siempre fue una ciudad que todos decíamos dormimos la siesta, y eso creo que se empezó a terminar en la ciudad, sobre todo en el área comercial. Los comerciantes están muy conformes con el horario corrido, los empleados están muy conformes con el horario corrido. Nosotros tenemos todas las asociaciones de calle reunidas en el centro comercial, y la realidad es que el relevamiento que estamos haciendo es de una satisfacción casi total. Obviamente que hay rubros que lo pueden cumplir, otros no, dependiendo del tipo de rubro que haya. Pero entendamos, y esto es una realidad, que hoy por hoy, por tener horario corrido, los empleados de comercio se están ahorrando casi 12 millones de pesos mensuales en transporte. Eso volcado a la actividad productiva es muchísimo dinero, que va a hacer que todos vendamos más, que tengamos más recursos. Obviamente eso se lo está sacando al transporte, pero bueno, eso será harina de otro costal. Pero me parece que vamos a tener la posibilidad de, después de un cierto horario, 6, 7 de la tarde, poder empezar otras actividades dentro de la ciudad. Yo soy un creyente de que el comercio y el turismo van de la mano, por lo tanto creo que comercio, gastronomía tiene que estar muy ligado. Lo que uno siempre plantea de empezar lo que es la gastronomía lo más temprano posible, para ir terminando lo más temprano posible en la madrugada, y no, o sea, en Europa ya está eso, 3, 4 de la mañana uno ya está durmiendo en su casa. Por lo tanto, me parece que esta unión, comercio, gastronomía, turismo, es lo que, por lo menos desde el centro comercial y de la Asociación Hotelería Gastronómica, estamos empezando a trabajar. Por el lado del futuro, o sea, cómo veo el comercio en el futuro, es prácticamente lo que venía planteando del canal online. El comerciante de por sí, el empresario de por sí pyme en la Argentina, es una persona que agudiza permanentemente el ingenio. O sea, para ser empresario en la Argentina, realmente hay que estar acostumbrado a cambios permanentes en las reglas de juego, en las formas de comercializar. Por lo tanto, me parece que estamos adaptados a este tipo de crisis, y me parece que la salida de los comerciantes va a estar por los canales alternativos, por los servicios, o sea, brindar mucho más servicios, mejorar la atención. Uno siempre plantea qué hace que mi producto sea mejor que el producto de un local vecino. Y todo lo que uno dé de más para que los clientes lo elijan antes de elegir a una competencia. Por lo tanto, me parece que por ahí va la salida rápida del comercio, mucho servicio, mucha disposición al cambio. Tenemos que entender de que no tenemos que tenerle miedo al cambio. Las características de estas crisis hacen que enfrentemos cambios que quizás nos den un poco más de miedo, sobre todo quienes vienen de algún tipo de comercio tradicional, donde vienen haciendo las cosas de una forma, siempre tienen una fórmula, pero me parece que no hay que tenerle miedo a los cambios y tratar de generar las mejores situaciones dentro de lo que es, como yo digo, interpretar el futuro del comercio y bueno, dentro de lo que es el canal online, tratar de conseguir esa salida lo más rápida posible. Gracias.
Perfecto, Martín, muchas gracias, muy claro tu apreciación. Quiero pedirle, por favor, a Eduardo Schlatter, tenés el micrófono abierto, si podés cerrarlo, por favor. Bien. Gracias, Eduardo. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Eduardo González Quez. Eduardo, lo escuchamos, gracias. Hola, bueno Alberto, ¿me escucha ahí? ¿Me escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para esta reunión con empresarios de Santa Fe. Y buenas tardes también a Alejandro, que ya dijo un amigo que aprecio mucho, y también para Martín y Juan José. Y del mismo modo para todos los que nos están acompañando a través de esta aplicación, de esta pantalla. Bueno, yo soy parte de una empresa familiar dedicada al sector agropecuario y entonces voy a tratar de contarles brevemente cómo transcurrimos de este periodo de la cuarentena y, digamos, la situación o en la que se encuentra o entiendo que se encuentra el sector agropecuario ante la realidad en este país, ¿no es cierto? En primer término, y lo que hay que aclarar es que el sector agropecuario no tuvo ninguna restricción para trabajar durante este periodo de la cuarentena, y a excepción de los primeros días que hubo cierta incertidumbre respecto al virus y temores de la sociedad, y también alguna dificultad para movilizarse o para conseguir los permisos de tránsito en las rutas, el sector agropecuario pudo llevar a cabo todas sus tareas, tanto que pudo recolectar toda la cosecha de soja, campaña que ya terminó con la campaña, ya está concluida, y comenzó con la cosecha de la implantación, perdón, la implantación de trigo. Y en cuanto a la parte de la ganadera, bueno, se pudo cumplir con todos los requisitos y protocolos de la sanidad animal, y también con todas las tareas de reproducción y de engorde de los animales. Y quiero hacer una mención acá que en toda esta actividad que se desarrolló hubo mucha interacción de personas que residían en distintas localidades, los choferes de los camiones, los choferes de las maquinarias agrícolas, los profesionales de las ciencias veterinarias y ingenieros agrónomos. Y bueno, felizmente y a pesar de ello, no se registró, creo, en el sector del campo ningún caso de contagio de COVID-19. No quiero resaltar un poco el hecho de que el sector agropecuario trabajó con responsabilidad y tomando todas las precauciones que esta pandemia, digamos, exigía. Pero siguiendo un poco con lo que les comentaba de la actividad en el campo y la posibilidad de producir que tuvo durante todo este periodo, también pudo comercializar sus productos, a diferencia de los otros sectores probablemente, y también abastecer al mercado interno de los alimentos necesarios para su consumo. Y también pudo exportar o cumplir con los compromisos de exportación que había asumido previamente. Inclusive hubo casos que no lo pudo hacer, pero no por una cuestión desde la Argentina, sino simplemente porque por el problema del virus en el mundo se empezaron a cerrar mercados en China primero, después en la Unión Europea, que de algún modo afectaron la demanda de los productos porque cerraron los ingresos de productos argentinos y consecuentemente los precios de los productos a nivel internacional, y repercutió en el mercado interno de la Argentina, ¿no es cierto? Pero bueno, contado así y comparado, probablemente contado así, yo digo, parece sencillo como trabajamos durante este periodo en el campo, y digo que seguro que fue sencillo comparado con lo que les tocó vivir a las otras rubros, a las otras industrias y comercio y servicios que no pudieron realizar sus actividades. Pero la verdad de las cosas es que también hubo ciertos inconvenientes, ciertas dificultades, problemas que existen ahora y que generan incertidumbre, y bueno, esto al generar una incertidumbre se traduce en dificultades al nivel
al momento de tener que tomar una decisión para la inversión. Voy a mencionar solo algunos de los casos, como es el caso de la inseguridad en los campos. Yo creo que salió en todos los diarios últimamente el vandalismo que ocurre con las bolsas, con los silobolsas, que se agregan a otros ilícitos, como los incendios intencionales en los campos, el abigeato, en fin, una cantidad de ilícitos que, además de la pérdida económica que produce, generan un gran desaliento a la hora de tomar una decisión para continuar con la actividad o no. Y del mismo modo ocurre con el tema de las retenciones a los productos agropecuarios, que la verdad es que es una carga muy pesada para el campo, son muy gravosos y comprometen seriamente la rentabilidad en varias oportunidades, en varias cosechas o en la ganadería. Y comprometen también, aunque parezca mentira, la permanencia o subsistencia de productores pequeños y también a veces otros que no son tan pequeños. Y hay una serie de resoluciones que dictó el Banco Central de la República Argentina. Uno de ellos es el que prohíbe a los bancos privados otorgar créditos a tasa subsidiada a aquellos productores agrícolas que mantienen un stock del 5% o más de su cosecha de trigo o soja. Yo digo que en el mejor de los casos, esto es desconocer la dinámica que tiene el productor agrícola, que se queda con el producto de su cosecha como una reserva de valor para ir utilizándola los meses siguientes a medida que los va necesitando o para encarar la nueva e invertir nuevamente en la próxima siembra. Y si en este momento lo obligan a liquidar su producto, que es una reserva de valor, para posicionarse en peso en una economía que tiene un 45-50% de inflación, es condenarlo a tener graves problemas en el muy corto plazo. Y la otra resolución del Banco Central a la que hacía referencia es la que prohíbe o impide el acceso al mercado único de cambio a los importadores que tienen dólares en el exterior o tienen una posición de dólar contado con liquidación o dólar MEP, y que naturalmente que el valor de los productos importados no es lo mismo si lo tienen que pagar 70 pesos, 110, 120 pesos. Y esto se traslada a los insumos en la explotación, en las distintas industrias, en los campos, y repercute notoriamente. Si bien en el día de hoy nos enteramos que hubo alguna relajación en los controles de este tipo, lo cierto es que genera una incertidumbre que en los casos en que las inversiones están en marcha es muy difícil saber cuál es el capital que uno va a invertir por ejemplo, en la siembra de trigo o en la selección de la genética para los rodeos. Además de esto, hay un proyecto de diputados santafesinos para agregar una adicional a la alícuota, una adicional al impuesto inmobiliario rural para las grandes extensiones. Yo quiero explicar que el impuesto inmobiliario rural ya tiene una progresividad en su alícuota en función de la cantidad de hectáreas. Y también tiene un adicional que va en función de esa progresividad también. Para que tengan una idea, las extensiones, el impuesto rural para las extensiones de mayor tamaño tienen un adicional del 80% del valor del impuesto inmobiliario. Esto es, casi duplica el valor del impuesto. Y el proyecto que hay en la Cámara de Diputados en este momento intenta agregarle otro adicional a toda esta bolsa de impuestos que se está formando con el impuesto inmobiliario rural. La Bolsa de Comercio de Santa Fe, junto con la Bolsa de Comercio de Rosario, han enviado una nota al presidente de la Cámara de Diputados solicitándole que no prospere este proyecto, y esperemos que así sea, que no llegue a prosperar. Y quiero mencionar también la noticia que estuvo esta semana en todas las portadas de los diarios, que es el caso de Vicentín Sociedad Anónima,
y el pedido de intervención y expropiación por parte del gobierno nacional. En principio, esta es una empresa privada de 90 años que estaba con un concurso de acreedores abierto, con la actuación de un juez, con un síndico también trabajando, y tratando de resolver una situación que, como dijeron los dueños de la empresa, de estrés financiero para resolverla y salir, y que además, desde que empezaron con esta situación de cesación de pagos hacia fines del año pasado, no despidieron a ninguna de las personas, de los empleados, y pagaron los sueldos de la misma manera, y también había interesado al sector privado que estaban negociando todo a través del juez para encontrarle una solución a esta situación de la empresa. Yo creo, quiero agregar también, porque esta es una empresa del norte, yo soy de Reconquista, y creo que hay que conocer un poco la historia de Vicentín y la importancia que tuvo los últimos años, casi desde el principio, pero por razones de mi experiencia personal, puedo decir que lo que ha colaborado con el desarrollo de toda la región, y no solo donando, sino poniendo en marcha empresas que estaban con dificultades en la región y generando cantidad de empleos, sosteniendo empresas del sector avícola, del sector de los frigoríficos, del algodón. Es decir, hay una situación tan particular con Vicentín que ha ayudado tanto al progreso del norte, que me parece que una medida de intervención y expropiación así tan sobrepasando probablemente con los poderes del Estado, bueno, creo que llama un poco la atención, pero no es mi rubro lo jurídico, así que no voy a entrar en eso. Simplemente yo quería mencionar todas estas cosas, digamos, las quería mencionar porque me parece que son algunas cosas que están determinando un escenario que no es el ideal para generar confianza, ni para dar certidumbre al mercado, ni para generar expectativas favorables como para que las inversiones necesarias para la recuperación vengan a la Argentina o se lleven a cabo en la Argentina. Y que además un escenario de este tipo es la base para consolidar la salida de esta situación tan difícil que tiene la Argentina en este momento. Yo creo que en este sentido es primordial, diría, que la Argentina tiene que resolver su situación de deuda externa, evitar caer en un default. Si bien, digamos, estamos en default, pero, digamos, seguir negociando para salir del mismo satisfactoriamente, porque sería muy costoso, muy gravoso para el país y para el sector público, el sector privado, que generaría muchas dificultades para el financiamiento externo, para la comercialización. Creo que simplemente agravaría un poco más la difícil situación que estamos. Y creo también que sería un error del gobierno incrementar los impuestos al sector privado, al sector productivo. Es demasiada alta la carga impositiva que tiene el sector privado en la Argentina. Cuesta ser competitivo, cuesta generar una rentabilidad al negocio, y creo que, por lo menos del sector agropecuario, estoy convencido que un incremento de los impuestos llevaría simplemente a una menor producción que es menor generación de riqueza, menor generación de divisa, menor generación de empleos. Es un camino que complica aún más toda la situación. Yo, bueno, medio para finalizar, también quiero decir que el sector agropecuario venía trabajando con mucha fuerza y con mucho ímpetu previo a la cuarentena, como lo hizo siempre. La pudo transitar también trabajando y produciendo.
y estoy convencido que va a seguir así porque es el espíritu del campo, apostar, invertir, generar riqueza y poner toda la energía que puede para bien del sector y del país. Y además quiero decir que en este momento, digamos, todos los sectores, hay sectores que están mucho más complicados que el sector agropecuario porque no pudieron trabajar durante todo este periodo, pero cuando le va mal a un sector, le va mal a todos los sectores. Y cuando le va bien a uno, también es una sinergia que ayuda a que el resto le vaya mejor también. Entonces yo creo que esto es un trabajo que depende mucho, vamos a salir lo más rápidamente posible en la medida que el gobierno diseñe políticas que le permita a cada sector desarrollar su mayor potencial para generar riqueza. Bueno, eso es todo, Alberto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, digamos, por sus palabras, sus comentarios. Ya bueno, ahora le toca el turno a Juan. Así que Juan, tenés la palabra. Bueno, estamos en contacto, ¿no? Buenas noches, gracias a todos ustedes, gracias a los compañeros expositores. Bueno, yo los escuché, ustedes son empresarios y lógicamente están preocupados por vender más. Y está bien, por eso son empresarios. Lo que no hablan ustedes los empresarios, y a mí me preocupa mucho, yo siempre estoy diciendo, el otro día hice un escrito que dice, mi país me duele. Acá hay gente responsable de todo lo que nos acontece en nuestra patria. Y son los que nos gobiernan, de un color, del otro y del otro. Hemos perdido la dignidad, la ética de lo que significa gobernar. Nadie trae un plan de trabajo para bajar los costos del Estado. El Estado se ha hecho tan grande a través de los subsidios, a través de la gente que trabaja en negro. Ustedes, los que tienen comercio, que están en blanco, tienen que llegar lamentablemente a una situación de trabajar en negro para poder tener una utilidad, porque el resto está todo en impuestos. No está el pueblo gritando, no estamos gritando a nuestros políticos que cada uno de nosotros tenemos un amigo político o un vecino. ¿Qué les pasa cuando llegan al gobierno? ¿Qué les pasa? Que no tienen esa capacidad de decir, vamos a ser ahorrativos. Lo único que sabemos es pedir crédito al exterior. Y así nos va. No pagamos el capital, pero pagamos interés. Y el interés es el sudor de la frente de cada trabajador. Entonces, tenemos que empezar a levantar la voz y decir, señores, basta. Ustedes tienen que bajar los impuestos para que nosotros podamos producir más. Y miren, no me voy a meter en la política y cada uno tiene su pensamiento político. Pero hoy nos están implementando e implantando un populismo que si no reaccionamos, miren lo que pasa con Vicentín. Ni se respeta siquiera la ley, ni se respeta al juez, ni se respeta al gobernador, y el gobernador tampoco se hace respetar. Ha permitido el gobernador que vengan a nuestra provincia a invadirnos el gobierno nacional. Nada que ver con el federalismo, nada que ver con la historia que tenemos nosotros en la ciudad, en la provincia de Santa Fe con nuestros próceres. Nada que ver. Y peor, nos hacen pagar los platos rotos desde Capital Federal y Gran Buenos Aires por esta pandemia del virus. Nosotros hace 83 días que estamos en cuarentena y tenemos 65 días sin tener muertos y enfermos. Y nos trajeron a una docena de porteños que están llenos de pandemia, lo trajeron a pisar nuestra tierra sana y no decimos nada. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con esta gente que nos gobierna? Son estos y son los otros, ¿eh? Acá no hay nadie liberado. No hay nadie liberado. El otro gobierno pedía crédito al Fondo Monetario para vendérselo al pueblo y salía por la otra ventanilla y se iba al exterior. ¿Qué nos pasa? ¿Qué les pasa a los políticos? Recién lo decía González. Dice, están los muchachos acá en la provincia preocupados por generar más impuestos. ¿Por qué no generan menos gastos?
¿Por qué no hablamos de los subsidios? ¿Por qué no hablamos de los que trabajan en negro? Señores, ¿cuántos somos los que realmente producimos en nuestro país? ¿Cuántos somos de los 45 millones? Hagamos números. ¿Cuántos son los que cobran subsidios? ¿Cuántos son los que trabajan en negro? Por favor. A los que estamos en blanco, viene AFIP y te controla. Controla a los que no aportan. ¿Qué nos pasa con nuestra organización nacional? No hay un solo político, y yo les pido que cada uno mire la televisión, porque es el único lugar donde los podemos ver a los políticos, porque yo le pido una entrevista al gobernador y no me la da, y nosotros le damos trabajo a 1.300 personas, y atendemos 210.000 personas en la salud en todo el país. Vos pedís una entrevista y no te atienden, no nos respetan. Bueno, perdóneme, pero ¿a dónde están los líderes? Los que gobiernan porque gobiernan. ¿Y los otros qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los demás políticos? Acá en la provincia de Santa Fe se firmó una ley de emergencia con 14 votos. Los demás señores de todos los demás partidos políticos opositores al gobierno actual se abstuvieron. No tenemos vergüenza, no tenemos ética. Miren, los comerciantes se tienen que preocupar, los industriales se tienen que preocupar, los gringos del campo ni hablar, toda la vida han laburado y este país es grande gracias a nuestros abuelos. ¿Me entienden? Y no defendemos lo que hemos hecho. Entonces, yo se lo decía a Taborda la vez pasada, ustedes cuando vayan a hablar con los señores funcionarios, cuando te dicen, tomen asiento, no, ¿solucionó el problema o no solucionó? No hay más nada que hablar con los funcionarios. Lamentablemente, esta cuarentena nos está generando que nos pongamos casi hasta violentos. Y es una vergüenza, porque nosotros somos un país solidario y somos un país pacífico. Por eso se aprovechan los que nos gobiernan. ¿Me entienden? Entonces, che, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a dejar el pueblo argentino? Ahí salió en esto de ver en el teléfono todo lo que te mandan escrito. Dice, quédate en tu casa, cuida tu casa porque no sabes si no te la van a quitar. Y esto es real, es un chiste, pero es real. ¿A dónde estamos llegando? Que nos empiecen a tocar el tema de la propiedad. Nosotros tenemos una obra social y nos afectan a nuestros dineros de los jubilados. Siempre con los jubilados. Los jubilados, total, somos todos viejos. A los viejos no sirven. Antes los viejos éramos sabios. Ahora, a donde nos pueden pegar, nos pegan. Un gobierno que ajustó los salarios de los jubilados, este gobierno que vino y se apoderó, y él tiene solamente la potestad del presidente de la Nación para establecer lo que quiere hacer con los jubilados. Entonces, miren, qué bueno que esta gente del Río Paraná organice esto para que podamos hablar, porque yo no llego a ningún programa y los demás muchachos no sé cómo andan para poder publicitarse y decir que lo que hacemos, porque en el pueblo argentino trabajamos. Nosotros hoy, si tomamos la Argentina y miramos Europa, en la Argentina tenemos dos Europas. Y los demás ya están liberados. Nosotros tendríamos que estar en la provincia de Santa Fe, liberados de todo. Tenemos miedo, señores. ¿Por qué tenemos miedo? Les voy a hablar de educación. Nosotros tenemos escuela. Le pedí al gobernador carta simple, carta documentada. Le mandé una carta a la ministra de Educación. Nadie te contesta, ni siquiera te respetan. Y el señor ministro de Educación de la Nación, que no tiene escuelas, dijo, el que pase 45 días sin tener el virus comunitario, pueden iniciar las clases. Pues bien, nosotros acá tenemos 65 días sin virus. Y la señora ministra, ahí vi en el diario, está hablando que vamos a empezar las clases en agosto. ¿Qué nos pasa, señores? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no tomamos personalidad que la provincia de Santa Fe es independiente para la educación? ¿Por qué tenemos que estar ahí arrodillados permanentemente ante la nación, ante los gobernantes de la nación? Si el ministro no tiene escuela, ¿qué sabe de educación? A ver, ¿qué sabe de la práctica de llevar adelante la educación?
Ni hablamos siquiera de la afectación a los niños, que es el aislamiento. Ni siquiera eso hablan los docentes. La ministra se reunió el otro día con los dirigentes gremiales para ver cómo hacemos para empezar las clases. ¿Qué carajo tienen que ver los dirigentes gremiales? Los que tenemos que ver somos los propietarios de las escuelas, el Estado, la Iglesia y nosotros, como somos unos 10 privados que tenemos escuelas realmente privadas. No te contesta nadie. Pero bueno, ¿qué dice nuestra Constitución? Que el que gana la elección gobierna. Y bueno, también está el dicho criollo que dice, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Muchachos, yo les agradezco mucho, no la quiero hacer tan lunga, pero hablemos de política, tengamos cuidado con el populismo y cada uno en su entidad elevemos la voz. Si no elevamos la voz, gente, nos vamos a quedar prisioneros de una situación que voy por todo. Acordémonos de esa frase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, a vos. Bueno, creo que hemos escuchado las opiniones, los diagnósticos, los comentarios de los 4 sectores. Hay algunas preguntas, algunos comentarios en el chat, y uno tiene que ver con algo haciendo referencia a lo que dijo Eduardo y lo que dijo Juan de Vicentín, y la pregunta sería, ¿por qué o cómo ven la pasividad del gobierno provincial en la cuestión de Vicentín? Si bien ustedes todos conocemos que en principio hubo alguna reacción por parte del ministro de la Producción, finalmente la provincia es un poco como dijo Juan hace un rato, se mantuvo, digamos, sin decir nada. No sé, Juan, ¿qué reflexión te merece eso? Una sola, son tibios, y Jesús a los tibios no los quiere. No sé, Eduardo, si alguno más tiene alguna palabra sobre esta cuestión. No, Alberto, yo quiero decir que si el gobernador quiere resguardar los intereses de los argentinos, no puede permitir que una empresa privada de capitales santafesinos se la lleve un gobierno nacional. Coincido con Juan, es de tibios esto. Y esto, coincido también, Juan, con usted, la sociedad tiene que reaccionar como reaccionó la sociedad de Avellaneda y Reconquista estos días que fueron a tomarle la empresa. Creo que ese es el ejemplo que tenemos que seguir los ciudadanos y lamentablemente, o quizás los estamos dejando demasiado solos porque no tiene que quedarse en Avellaneda y Reconquista. Esto es una situación que excede la problemática de una empresa o de una localidad. Totalmente de acuerdo. Muy bien. No sé si alguno, Alejandro, Martín, tienen alguna reflexión respecto de esta cuestión, pero creo que tiene que ver, digamos, en cierta medida, todo lo que estuvimos escuchando, un poco volviendo a mi reflexión del inicio con la cuestión de recuperar el mérito, porque, digamos, nosotros, y todos coincidimos por lo que escuché, por lo que escuchamos todos, tenemos un Estado gigante que está permanentemente sacando recursos del sector productivo, concretamente Eduardo, que eso menciona a un proyecto de aumento del impuesto inmobiliario rural, y fíjense ustedes que nosotros pensemos y reflexionemos. Con esos recursos que toma el Estado, que son cada vez más ingentes, y que se los saca a los sectores productivos, tenemos mala seguridad, tenemos mala justicia, tenemos mala educación, tenemos cada vez más pobres, porque si esos recursos fueran a sacar a la gente de la pobreza, sin embargo, vemos que cada vez hay más pobres, con un riesgo muy importante que todos conocemos y que todos sabemos, que es el manejo de la cuestión electoral con todos esos grupos de gente que los mantiene cautivos el Estado, y que no es casualidad. Así que bueno, un poco volviendo a la reflexión inicial. No sé si alguno más tiene alguna reflexión que quiera hacer. Martín, Alejandro, porque ya medio que vamos cumpliendo con el plazo de tiempo que habíamos convenido. Yo quiero hacer una reflexión sobre todo lo que dice Juan. Nosotros a nivel gremial empresario hacemos absolutamente todos los reclamos, vos sabés, Juan. El tema es que uno
lo hace y no puede romper los puentes porque tiene que luchar continuamente con este tipo de regulaciones. Yo tenía un profesor de economía que me decía, yo divido a la gente en dos cosas, en dos tipos, los que entienden y los que no entienden. Ahora hay un grave problema, que hay una tercera raza, que es lo que creen que entienden, que generalmente son nuestros dirigentes. Eso es lo más grave, porque vos le vas con el problema del campo, del comercio, el problema de la industria, sabés lo que hay que hacer. Tenemos equipos tanto en la Unión Industrial Argentina, en la DIMRA, la Cámara Metalúrgica, que sabemos el problema, sabemos cómo resolverlo, sabemos lo que hay que hacer. CAME lo mismo en la parte de comercio, también la parte rural. Y uno lucha con este entramado que, como bien decía Juan, esto no responde a un solo partido político, esto es general y viene de hace muchísimo tiempo. Los industriales respetamos el Estado de Derecho, la propiedad privada, sobre todo cuando hay un juez que está actuando, y evidentemente este tipo de decisiones arbitrarias transformaron a gente que había manejado mal una empresa en víctimas, porque al ser avasallado su derecho, transformamos algo que iba a ser un concurso de acreedores, donde iba a haber culpables o inocentes, de acuerdo a cómo se dictamina, en víctimas de estas circunstancias. Por supuesto que la propiedad privada es lo que queremos, es más, como Juan, somos 8 millones de empleos productivos que sostienen a 24 millones que no, o sea, cada uno de nuestros tiene arriba un jubilado, tiene un plan y tiene un empleado público a caballito, lo cual cada vez es más complicado caminar con eso, ¿no? Y evidentemente es una ecuación que no cierra por ningún lado. Esperemos que sea agrandando los puestos de trabajo productivos y tratando de achicar el otro lo máximo posible. Lo que sí sabemos es que con más intervencionismo o más endeudamiento con el exterior, como bien decía Juan, no lo vamos a lograr y es una relación que tenemos que romper de una vez por todas. Gracias, Alejandro. Miriam, ¿por qué no le habilitás el micrófono a Fabián, que creo que estaba levantando la mano? Fabián. Hola, ¿me escuchan? Lo escuchamos, Fabián. No, quería felicitarlos a los 4 distantes, sobre todo a Eduardo y a Juan, que yo lo conozco, y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaron, y creo que la única forma es que toda la ciudad tiene que exigir de que nosotros luchemos por un país mejor. Todo lo que dijeron, estoy totalmente de acuerdo. Y no es posible que los 8 millones que aportan y que aportamos para ganar este país suframos la forma que estamos padeciendo. ¿Me escuchó, Alberto? Perfecto. No se le escuchó muy bien, Fabián, por ahí se cortó. Pero creo que entendimos lo que dijo. ¿No lo escuchó? Se escuchó mal, pero creo que entendimos perfectamente lo que dijo. Bueno, creo que hemos cumplido el plazo de tiempo, por lo menos. Espero que se hayan cumplido las expectativas de todos. Creo que estas reuniones a lo mejor tendríamos que hacerlas más seguido, estar más en contacto y conocer la realidad local de todos los sectores. Y estamos planeando varias reuniones más, así que por supuesto que le vamos a hacer llegar los eventos en la medida que los vayamos planificando y espero que nos puedan seguir acompañando. Les quiero dar las gracias muy especialmente a Martín, a Alejandro, a Eduardo y a Juan, y por supuesto a todos los presentes. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguir adelante. Gracias a todos. Gracias, Alberto, y saludos para todos. Gracias. Felicitaciones por la reunión. Gracias, muchas gracias. Gracias y saludos, muy amable por escucharnos. Gracias, Alejandro.
Tito, no sé si querés que cierre o cada uno sale por sus propios medios. Bueno, creo que Alberto se ha ido, así que si ustedes no tienen inconveniente, yo voy a cerrar la sesión. Muchas gracias a todos y buenas noches. Ok.